Hermanos, Dios los bendiga. Es un gozo estar delante de la presencia del Señor. Yo creo que más de algunos saben que no es lo mismo dar un anuncio que dar un mensaje. Les voy a pedir se ponen de pie. Vamos a leer una porción bíblica. Vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría, que nos ayude. Se va a compartir de su palabra, entonces necesitamos de su Espíritu Santo, de su dirección. Amén. Necesitamos que el Señor nos abra el entendimiento y nos dé de su misericordia. Si van, hermanos, al Salmo 51, vamos a leer una porción un poquito amplia del Salmo 51. En el nombre de Cristo Jesús. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado, y he hecho delante de ti lo malo, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Señor, te damos gracias, Padre eterno, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que más que palabra, Señor, la tomamos como una oración, Señor, hacia ti. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que nos dirijas, que nos puedas ayudar, Señor, para poder compartir de tu palabra, compartir de tu mensaje, que primeramente, Señor, habla en nuestras vidas, nos confronta, Señor, nos da una dirección, Señor, para poder agradarte, para poder estar bien delante de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. No somos muchos, pero bien peinados. Qué bueno ya escuchar que nuestro hermano pastor viene de regreso. Es un gusto, es un gozo de que el Señor lo haya llevado, lo haya alimentado con esa palabra fresca. En este salmo, hermanos, o en este día, queremos compartir parte de la palabra del Señor y iniciar mirando que ninguno de nosotros, a pesar de ser lavados por la sangre de Cristo, estamos exentos del pecado. David, siendo rey, siendo el hombre más poderoso, mucha gente en este momento le llama a Biden, al señor Biden, que es el más poderoso del mundo. En aquel tiempo, el rey David era el hombre más poderoso del mundo, de la tierra, no solamente porque dirigía una nación, sino porque fue directamente escogido por Dios. Y en este salmo nos damos cuenta que esa persona a la cual el Señor había puesto su mirada en él, a la cual el Señor había rescatado de entre donde se desenvolvía David, el hermano menor de la descendencia, y nos encontramos leyendo el Salmo 51, que fue un salmo que escribió David, y lo escribió después de haber sido reprendido en pecado. Esto, hermanos, yo creo que a más de uno nos pone a pensar que la santidad se tiene que buscar día con día, se tiene que perseverar día con día. El rey David era sin duda un Dios temeroso de Dios. Era una persona temerosa de Dios. Sin duda era una persona que amaba a Dios. De eso no había la menor duda. Pero pecó.
tuvo esa falla en su vida, al igual que muchos de nosotros hemos cometido errores durante nuestro caminar en los caminos en nuestro camino del Señor. ¿En qué consistió el pecado de David? Hubo 2 pecados adjuntos, y no estamos esta noche exponiendo de una manera juzgativa la vida de David. Estamos haciéndola de una manera expositiva para poder darnos cuenta qué es lo que nos puede ayudar a nosotros, o qué es lo que nos podría ayudar a nosotros en un momento determinado. Estamos todos perseverando día con día para poder agradar a Dios, pero estamos en este mundo aún, estamos aún en la carne, estamos aún teniendo un sentimiento el cual no ha sido glorificado. Estamos dentro de un cuerpo que también no ha sido glorificado. Y el pecado de David consistió en el adulterio. Hubo unas tablas, unos mandamientos que Dios le dio a Moisés, donde se conoce mucho por los 10 mandamientos. De estos 10 mandamientos hubo 2 en los cuales el rey David falló. Uno de ellos el adulterio, y esto fue con Betsabé, una mujer que se encontraba casada, tenía su marido, tenía una vida marital, lo mismo que el rey David. Y el segundo pecado, no menos grave, el asesinato, porque vemos que David mandó a asesinar de una manera literal a Urías, el esposo de Betsabé. Y eso lo voy a leer rapidito para que podamos hacer una remembranza de la historia. Se encuentra en la segunda carta, o el segundo libro de Samuel, capítulo 11, y dice que sucedió un día que al caer la tarde, David vio desde su terrado, desde la altura de su casa, vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Esta mujer tenía por nombre Betsabé y era una mujer casada, esposa de Urías, y envió David a mensajeros y la tomó y durmió con ella. Pero eso es lo que dice la Biblia. En aquellos tiempos había modismos y parafrases. No solamente durmió con ella. El verso 5 dice que y la mujer concibió, quedó embarazada. Y dice que la tomó y durmió con ella, verso 5, y concibió la mujer y envió a alguien a hacérselo saber al rey, a David, hacerle saber que estaba preñada. Entonces, desde ese momento, David ya tenía una formación pecaminosa dentro de su corazón, dentro de su mente, y empezó David en esta desconexión de con Dios, o para con Dios, empezó a maquinar más su mente. Volvemos a lo mismo, tal vez de la misma manera que nosotros hemos maquinado en los momentos que hemos tenido dificultades para delante del Señor, que tal vez nadie se ha enterado, pero Dios sí lo ha visto, o Dios sí nos ha visto. Entonces dice que David empezó a tener maquinaciones dentro de ese pecado en el cual ya habitaba, y dice en el verso 6 que envió a decir a Joab. Joab era el jefe del ejército, del militar de Israel. Dice que le mandó a decir: envíame a Urías, mándame al esposo de Betsabé. Y cuando Urías vino a él, David le dijo: Urías, desciende a tu casa, pero Urías, con el compromiso que tenía no solamente con el rey, sino con Dios, dice que durmió a las afueras de la casa del rey, a la puerta de la casa del rey, y no descendió a su casa. Verso 10 dice que David le dijo a Urías: ¿por qué es que no has descendido a tu casa? ¿O por qué es que no descendiste a tu casa? Y Urías le respondió: mi señor, el arca e Israel y Judá está bajo tiendas, bajo guerra, bajo ataque, de la misma manera que se encuentra nuestra alma día con día, bajo un ataque, bajo una acechanza. Y no es una acechanza de parte de Dios, es una acechanza de parte del enemigo. Entonces Urías dijo: Señor, está Israel y Judá bajo tiendas, y mi señor Joab también se encuentra ahí, y los siervos de mi señor están en el campo. ¿Cómo es que yo podría entrar a mi casa para comer y beber y para dormir con mi mujer? Ya venida la mañana, al ver fallido su plan, el rey David siguió maquilando, siguió sazonando
esa manera de encubrir el pecado. Y dice que venida la mañana David empezó a escribir una carta. Yo me imagino, al estar leyendo esto, me imagino literalmente la búsqueda del papel, la búsqueda de la pluma. Tuvo que haber habido un tiempo de lugar a lugar para hacer eso, y eso ya lo tenía él dentro de su mente. Ya lo tenía fijo en su inconsciente, inconsciente, en todas las áreas. Entonces dice que mandó una carta, la cual envió por medio de Urías, ocupó a la misma persona de mensajero, y la carta decía: ponme a Urías al frente del batallón, ponlo hasta adelante. Eran tiempos de guerra, eran tiempos de combate, y David estaba pidiendo un favor a su comandante: ponlo al frente del batallón, y en cuanto lo tengas hasta enfrente, Joab, déjenlo solo, retírense, porque mi intención es asesinarlo, porque mi intención es quitarlo del camino, porque me estorba para poder pecar de una manera abierta. Entonces dice la palabra en el verso 16 que Joab así lo hizo. Puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y Urías fue abatido. Entonces veamos lo irónico. Joab a este punto ya conocía la manera que David se estaba desempeñando o se estaba desarrollando, porque dice que en el verso 18 dice que Joab envió un mensajero para decirle a David cómo es que iba la temática de la guerra. Le dijo: ve y dile al rey qué es lo que está pasando con la guerra, pero si el rey se te molesta, esto le vas a decir: mi señor, entre esa revuelta lo que tú pediste se hizo. Mataron a Urías. ¿Qué es lo que podría molestarle a David? Dice la palabra en ese mismo capítulo que David era una persona demasiado diestra en la guerra. Desde cuando era pequeño y era pastorcito, tenía demasiado intelecto para poder defender a las ovejas. Sabía él cómo poder cazar, cómo poder acechar al enemigo. Entonces dice que se podía molestar, acorde a lo que Joab dice, que se podía molestar porque se arrimó mucho los soldados de Israel al lugar de los enemigos. Entonces el temor y el coraje de David podría haber sido que alguien desde arriba de las bardas pudiera haber aventado proyectiles o piedras o lo que sea, y hubiera podido haber bajas en el ejército de Israel. Entonces Joab, preparándose a este regaño, dice: en cuanto te quiera regañar, luego gánale y dile que lo que él me pidió está cumplido, y eso le va a dar paz. ¿Sí me entiende? Hasta este momento nos damos cuenta de la maquinación, del engranaje cuando se vive en pecado. Dice el verso 27 que pasando el luto de Urías, envió David a alguien para que le trajera a Betsabé a su casa, y ella fue su mujer. Pero mírenlo cómo termina el verso 27 diciendo: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Jehová nunca, Dios nunca se va a agradar con el pecado. Este tema se llama el verdadero arrepentimiento, y lo podemos encontrar cuando leemos las líneas del Salmo 51. Estamos recorriendo ahorita qué fue lo que originó a que David escribiera ese salmo, pero viene con un trasfondo de pecado, en el cual requirió un verdadero arrepentimiento para poder alcanzar misericordia de parte de Dios. Dios usó a uno de sus siervos llamado Natán, y yo sé que estas historias ustedes las han leído mucho. Es muy bueno recordarlas, porque como les comentaba, y como seguro sé que ustedes saben, vivimos diariamente bajo las acechanzas del enemigo. Estamos en un mundo que no nos pertenece, es un mundo temporal para nosotros. Entonces dice que envió a una persona de la cual Dios se valió, su nombre fue Natán,
Y por medio de una parábola, Natán se presentó delante del rey. Imagínense, cuando uno se presenta delante de una corte, delante de un juez, aunque hay miles de personas, o cientos, o decenas de personas, uno entra con temor, entra con reverencia, entra con esa zozobra de no saber qué es lo que va a pasar. Imagínense a Natán cuando recibió el mandato de parte de Dios para ir a confrontar, no a juzgar, cuando fue a confrontar al rey David. Yo me imagino, en esos tiempos, no sé cómo fue el reinado de David, pero he leído de reinados donde solamente tomaba que el rey levantara el bastón, sin hablar, sin decir nada, y lo pusiera señalando a la persona, para que esa persona fuera muerta, fuera asesinada. Entonces, yo me imagino que Natán tenía la firme convicción que el Señor lo estaba llamando, o tuvo más bien la firme convicción que el Señor lo estaba llamando, y se presentó con una parábola delante de David, y le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el hombre pobre solamente tenía una corderita que él había comprado y había criado, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. Verso 4 dice: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas. El hombre rico no quiso tomar de sus ovejas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la única oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces dice la escritura que se encendió el furor de David en gran manera, y le dijo a Natán: el que tal hizo es digno de muerte. En este momento, hermano, yo me imagino que David, con el temor que tenía, con el amor que tenía a Dios en su corazón, le nació ese celo, ese ser equitativo que vivía dentro de David. Ese hombre, conforme al corazón de Dios, tuvo ese asomo de fuera de él. Y dice que entonces se encendió el furor de David en gran manera, y le dijo a Natán: el que tal hizo es digno de muerte. Entonces Natán, en el verso 7, le dijo: tú eres David, tú eres aquel hombre. Aquí, hermano, en esta reprensión, en esta confrontación, yo puedo ver la misericordia de Dios. Porque cuando usted y yo fuimos elegidos por parte de Dios, fue una elección que se marcó en el cielo. Fue una elección que se marcó para la eternidad. Fue una elección que no solamente es una elección pasajera. Yo le comento a mi esposa, la razón principal de tu viaje tan lejos, mi esposa es de Colombia, no fue para crear una familia, fue porque el Señor ya tenía pactado un encuentro contigo, y ese encuentro no es temporal. Mire, a mí me gusta mucho los chicharrones en salsa verde. Es un secreto que ahorita estoy dando a la luz. Entonces, a mí me ha pasado que en el chicharrón en salsa verde yo alcanzo a reconocer la marca. Hay marquitas que le ponen a los animalitos, los sellos en las granjas, y uno puede reconocer todavía eso en algunos pedacillos que salen, y es una marca humana. Dice Efesios 3 que nosotros hemos sido marcados con el Espíritu Santo. Imagínese la magnitud que causa un sello de parte del Espíritu de Dios. Si es que podemos ver un sello en alguna carne, en alguna vaca, en algún caballo, en algún animal que es perecedero, imagínense cómo va a ser notorio el sello que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y este sello había sido puesto sobre David. Por eso es que David no iba a poder permanecer en su pecado. Por eso es que David no podía permanecer en ese estado pecaminoso en el que se encontraba. Y tuvo que intervenir Dios. Tuvo que haber esa divinidad para que viniera sobre la vida de David por medio del profeta Natán, para poder sacar a David de ese pecado. De la misma manera que, como les comento, tal vez nosotros un día hemos sido confrontados. David fue confrontado con su pecado
y de ahí sale el Salmo 51 que leímos al inicio. Pero dése cuenta que Natán había entendido la encomienda. Él no llevó juicio sobre David, él solamente llevó reprensión sobre David. Y se me hace una reprensión tan similar a la reprensión que sufrió Pedro. Dice que en una ocasión Pablo encontró a Pedro haciéndose judío y queriendo imponer normas judías a los gentiles. Entonces Pablo, lleno de ira, encontró a Pedro y le dijo: Pedro, y delante de la congregación, esto no fue a solas, fue delante de la congregación, y le dijo: Pedro, ¿cómo puede ser posible que tú, siendo judío, ni siquiera tú que eres judío puedes hacer las cosas que estás imponiendo a estas gentes? Eso es condenable, Pedro. Y Pedro tanto recibió esa reprensión, no fue una juzgada, no lo juzgó, fue una reprensión, una confrontación, que nos encontramos a Pedro en una de sus cartas, en la segunda carta, capítulo 3, nos encontramos a Pedro hablando y haciendo referencia de Pablo. Y dice, gracias. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Consideren la paciencia de nuestro Señor como una oportunidad. Esto es Pedro hablando. Consideren la paciencia de nuestro Señor como una oportunidad para tener la salvación, el perdón de parte de Dios. Y aquí hace referencia a Pablo, aquel que lo reprendió, que lo confrontó delante de la congregación, y dice: esto es lo mismo que les ha escrito nuestro amado hermano Pablo. Imagínese el corazón de Pedro aceptando la reprensión, la misma manera que David aceptó la reprensión de parte de Natán. Dice: esto es lo mismo que les ha escrito nuestro amado hermano Pablo. Pablo escribe estos temas en todas sus cartas, pero a veces hay en ellas cosas difíciles de entender, las cuales los ignorantes, los débiles en la fe, cambian el significado de esas enseñanzas de Pablo y de otras escrituras. Dice, causando así su propia destrucción. Entonces, regresando a esta confrontación y a la referencia de que Dios, una vez que nos ha seleccionado, mire, la mayoría de nosotros somos padres, tenemos la bendición de tener descendencia, hijos. Yo no podría mirar a uno de mis hermanos, aunque ellos tienen amor por mis hijos, pero nunca me imaginaría a uno de ellos sacándose el cinturón y dándole una buena reprensión a mis niños, porque no son sus hijos, son mis hijos, y a mí me corresponde reprenderlos, y esa reprensión viene a causa del amor que tengo por ellos. Ese es el mismo amor que Dios tuvo por David, y por ese mismo amor mandó a que arrepentieran su pecado. Nos encontramos también dentro de la escritura en Hebreos 12:6, donde dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. También a una de las iglesias en Apocalipsis, el Señor le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Siempre la reprensión, la confrontación tiene una finalidad, y es el arrepentimiento. Arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que venga desde el fondo a poder hacer cambios notables en nuestras vidas. Dios siempre va a notar, Él tiene esa habilidad porque es omnipresente, omnisciente, puede conocer todo el trasfondo. En Eclesiastés 12:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Nosotros podemos engañarnos o pensar que porque la esposa no nos ve, porque el esposo no nos ve, porque la mamá no nos ve, o porque el papá no nos ve, podemos cometer agresiones. Pero lo que queremos no darnos cuenta, porque sí lo sabemos, igual que David lo sabía, lo que queremos no darnos cuenta es de que sí hay alguien que nos ve, y es la persona más importante, que es Dios.
de la misma manera que vio el pecado de David, de la misma manera que vio la falla de Pedro, de la misma manera que vio la falla de Moisés, de la misma manera que vio la falla de Jacob. Pero como hemos sido, y tenemos esa tremenda bendición, hemos sido seleccionados, hemos sido escogidos. Mire, ¿por qué es de que hemos sido bendecidos? Por haber sido seleccionados. Hoy es miércoles, inicio de año. Solamente vemos un grupo de personas bendecidas y seleccionadas reuniéndonos miércoles y domingo, con una sola finalidad: aprender cada día más de la palabra de Dios, aprender cada día más del mensaje que nos va a llevar a la vida eterna. Entonces vino Natán y reprendió a David. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dio un consejo, dijo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Esto de reprender, hermano, necesitamos entenderlo bien en el aspecto en el que se habla, que solamente es confrontativo. Ni el hermano pastor, ni el hermano diácono, ujier, ni el ministro de alabanza, ni ninguno que hemos sido sellados, tenemos ninguna autorización o autoridad de parte de Dios para imponer juicio sobre nuestros propios hermanos. Solamente el juicio está destinado para que Dios sea el que imparta ese juicio. Pero nosotros hemos sido llamados a confrontar. Hay varias citas bíblicas. Esta cita que leímos de Mateo 18, donde dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Está también otros ejemplos en Timoteo, hablando Pablo al joven pastor Timoteo, 1 Timoteo 5:20, le dice Pablo: a los que persisten en pecar, Timoteo, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Repréndelos, no le digo júzgalos, repréndelos, ámalos. Una reprensión de parte del hermano para con su hijo es una muestra de amor. Una reprensión de parte de Dios para con nosotros es una muestra de amor. La reprensión que hubo de parte de Dios para David fue por el gran amor que tuvo con David. Hubo unas situaciones con Salomón a las cuales David al término le dice: por amor a tu padre es que te he reservado estas tribus. Por amor a David, por amor a ese que pecó, por amor a ese que vino arrepentido. Muchas veces se ocupa la confrontación, y es de lo que menos en algunas iglesias se habla, de la reprensión, de la confrontación para con el pecado, para lo que verdaderamente. Estaba mirando un video que me enviaron de una congregación cercana, y cuando me lo mandaron le pusieron ahí abajo: hermano, gócese, mire qué tremendo gozo. 1 hora y media de cardio, hermano, 1 hora y media de cardio, una brincadera y brincadera y brincadera y brincadera, en el cual ninguno de los que brincaba llevaba una Biblia, en el cual ninguno de los que brincaba tomó un micrófono y aplicó una exhortación bíblica de parte de Dios. Entonces, la Biblia está llena de exhortaciones desde un principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia es un libro de exhortaciones, de confrontaciones, que son marcadas, firmadas con el amor de Dios. Pablo a Tito también le dice, Tito 1:13, este testimonio es verdadero, el testimonio de Jesús. En ese tiempo le estaba hablando acerca de eso. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, para que no sean huecos, para que no sean vanos, para que no sean anoréxicos en la fe. Repréndelos, pero le da una marcación: repréndelos duramente, Tito, duramente, porque se necesita, Tito, que lo reprendas duramente para que puedan ser sanos en su fe, para que no brinquen tanto, Tito. Ponles una buena reprensión. Esta reprensión es similar a la que le hizo Natán a David, una reprensión fuerte, una reprensión dura. Lo opuesto a una reprensión es el silencio.
es la omisión. David no hubiera encontrado perdón delante de Dios si no se leyera en la Biblia que él confesó su pecado. Y lo confesó en el salmo que leímos, Salmo 51, un salmo de confesión. David en uno de los salmos escribió, sabiendo esto acerca del riesgo inminente de no confesar nuestros pecados. Salmo 32:3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Verso 4 continúa diciendo: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, por no haber confesado mi pecado. La importancia de la confesión de nuestro pecado. Y la confesión no es una confesión entre hermanos. Pudiera ser una confesión entre hermanos, pero muchas veces causa problemas. De la confesión de la que está hablando la Biblia es una confesión para con Dios, una confesión de nuestro pecado para con Dios. Regresando al Salmo 51, analizamos un poco la confesión. Dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo bueno que tú eres, Señor. Aquí ya David no está siendo confrontado por Natán. Aquí David está reconociendo: Señor, conforme a tu misericordia, ten piedad de mí. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Escucha el énfasis que hace David. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mías. Yo fallé. Señor, yo fallé. Señor, yo fui el que me descuidé. Señor, yo fui el que asesiné. Yo fui el que incurrí en esa violación de mandamientos. Yo. La confesión y la aceptación genuina nos va a llevar al verdadero arrepentimiento. Rebelión, hermanos, en el griego se escribe pecha o se lee pecha, pasha, y es un sentido de expansión. Yo estaba mirando hoy en el terreno, me acordé mucho de esto. Están poniendo spray foam, una tipo de espuma que en cuanto la aplican crece, y se me vino a la mente esto: la rebelión crece. ¿Se acuerda cómo narramos cómo fue creando y creciendo la rebelión de David? Primero miró a Betsabé, después se acostó con ella, después la embarazó, después quiso traer a Urías, después lo quiso obligar a que se acostara con la mujer. Después, como no pudo hacer todo esto, esa expansión, ese crecimiento, rebelión, pasha, es una expansión. Y dice que en el verso 2, ya David haciendo confesión de su pecado: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. También de esto, hermanos, en cuestión de lávame, yo me acuerdo mi mamá en México lavaba con lavadero. Todavía lo tenemos, un lavadero viejito, y me acuerdo que ella le daba recio a la ropa, más a los de mezclilla, y les daba y los ponía a remojar y les volvía a dar, y mi mamá acababa con las manos bien rositas de tanto que les daba y les daba. Entonces yo me imaginaba esta petición de David para con Dios: lávame, pero dice más y más. Y se me venía a la mente el pantalón ese que se metía al agua y le daban, y se metía al agua y le daban. Lávame más y más. Más y más quebrántame, más y más tállame y límpiame de mi pecado. Encontré un video que hay unas mujeres en Puerto Rico, Managua se llama el pueblo, donde están lavando con unas piedras de río, unas piedras más o menos grandes, y después buscan una que está tipo vertical y azotan la ropa de lado y la vuelven a mojar, le echan mucho jabón y le dan azotones, porque se cree que de esa manera lo textil hace poros más grandes y puede soltar más la suciedad, lo sucio. Entonces dice David: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Nos encontramos a David, hermanos, en esta parte haciendo una confrontación autopersonal hacia su pecado.
no está evadiendo, no está echando la culpa a Betsabé, no está echando la culpa a Joab, que lo dejó y no lo forzó a ir a la guerra, no está echando la culpa a Urías, está reconociendo delante de Dios de su pecado. Veamos lo importante de la confesión. Si es que no confesamos nuestro pecado, dice primera carta de Juan, verso 1, capítulo 1, verso 8, si afirmamos que no tenemos pecado, si no reconocemos, si es que no exponemos, dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Verso 9 dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hace un rato que hablábamos de ser elegidos, de ser escogidos. Solamente los elegidos y los escogidos son los que tienen este privilegio de poder tener ese abogado justo para perdón de nuestros pecados. Verso 10 dice, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Regresando al Salmo, verso 3, dice, porque yo reconozco mis rebeliones, haciendo confesión de pecado. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. La Biblia traducción lenguaje actual dice en esta parte, tienes toda la razón, Dios, al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Tienes toda la razón, porque nos encontramos siendo juzgados, hermano, por un Dios que es santo, por un Dios que es puro, por un Dios que no puede ser burlado, dice la palabra. Entonces, David vivió agazapando su pecado por alrededor de un año, hasta que vino Natán, enviado por medio de Dios, para la reprensión del pecado de David. Pero pasó casi un año en el cual David estaba viviendo de una manera relajada en su pecado, por falta de la confesión. Nos encontramos en este mismo carta de Juan, capítulo 2, verso 1, hablando el apóstol Juan acerca de nuestra naturaleza pecaminosa, dando el consejo también acerca de la confesión. Dice, queridos hijitos, hablándole a los hermanos, hablándole a los escogidos, a los elegidos, mis queridos hijitos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Hermano, ¿usted cree que el mundo tiene un abogado? Esto es para los privilegiados. Esto es para los escogidos. Por eso es de que no podemos abundar en el pecado. Y me refiero, no podemos aunque querramos, porque hemos sido elegidos para ser una nación santa. Hemos sido elegidos para poder representar el reino de Dios en la tierra. No de una manera triunfalista, no de una manera heroica, de una manera con un fin de salvación, con un fin eterno. Entonces dice el apóstol Juan, mis queridos hijitos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Mire, hermano, los que tenemos hijos, estoy seguro que si usted ve a uno de sus hijos que se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza por hacer algo bueno, y al final del día, después de todo ese esfuerzo, él llega a fallar, supongamos, se mira mucho ahorita. El otro día yo fui al car wash y estaba un muchachito de 14, 15 años. Si ese muchachito adquiere una deuda, digamos que yo soy su papá de ese muchachito, y yo al muchachito lo veo lavando las llantas, lavando el cofre, lavando todo, y desde la mañana hasta la tarde, y si ese muchachito
llega a adquirir una deuda y a algún punto no puede pagar su deuda, créame que el que va a ir a pagar la deuda soy yo. Porque yo estoy viendo el esfuerzo que está haciendo para poder salir adelante. Y esto es una similitud con lo que habla Juan. Si es que alguno peca, abogado tenemos. Tenemos alguien que responda por nosotros. Tenemos alguien que da la cara por nosotros y venimos genuinamente arrepentidos delante de Él. Genuinamente arrepentidos, convencidos que no hemos sido llamados para vivir en el pecado, que no hemos sido llamados para vivir en el fraude, que no hemos sido llamados para vivir en la injusticia, que no hemos sido llamados para vivir en las sombras. Tenemos un abogado. Yo tenía una nota en la casa, en Lija, donde vivíamos, y mucho la aplicaba yo con mis niños dentro de mí, que es Mateo 7:11, que si nosotros siendo malos, la referencia que hice ahorita con el muchachito, esforzado, trabajador, y que si llegara a adquirir una deuda, yo respondía por él, porque es mi hijo. Y cuando vinieran a buscarlo, que le dijeran, ¿sabes qué? Espérame tantito, yo ya pagué por él. Yo ya pagué la deuda que él adquirió. Si te das cuenta, era aquí ya está saldado. Yo ya pagué por él. Y me viene a la mente Mateo 7:11, donde dice que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quien se los pida? La misericordia y el amor de Dios. Algo incomparable, algo que no se encuentra allá afuera, algo de lo cual estoy seguro que ninguno de ustedes estaría dispuesto a catalixiar, porque hemos sido elegidos, hemos sido escogidos. Pero necesitamos, en lo posible, llevar una vida recta delante de Dios. Y cada quien tiene su propia carga, o cada quien tenemos nuestra propia carga. Tal vez nos cuidemos de la esposa, tal vez la esposa se cuide del marido, pero no hace falta más que mirar un poquito al horizonte para ver que hay alguien que nos mira, hay alguien que nos ve. Y hay alguien que no estará dispuesto a que vivamos todo el tiempo en pecado. Hemos sido rescatados. Cantaba el hermano esa canto de adoración, donde dice que Él ya clavó todas nuestras agresiones en la cruz. ¿Usted cree que esa labor de clavar las agresiones en la cruz es para que sigamos viviendo en pecado? No. Sería algo completamente ilógico. Tú las clavaste en una cruz, dice el canto. Y no las clavó para que usted y yo sigamos viviendo en pecado. Fue un sacrificio perfecto. Consumado es, dijo Jesús en la cruz del Calvario. Pero ocupamos reconocer día con día, al terminar el día, al iniciar la mañana, confesar nuestras rebeliones en contra que hemos hecho en contra de Dios. Póngase de pie, hermano. Vamos a orarle a Dios. Vamos a hacer un recuento, hermano. Hay preguntas que yo creo que necesitan respuesta, y necesitan respuesta dada por nosotros mismos. ¿Qué tanto tiempo hace, hermano, que usted no ha confesado sus pecados para con Dios? ¿Qué tiempo hace que viene arrastrando algo que le ha impedido levantar sus manos? ¿Qué tiempo hace que no ha doblado su rodilla, que no ha abierto sus labios para poder decirle a Dios, Señor, he pecado? Reconozco que me he rebelado delante de ti. Usted puede estar, hermano, todos los días aquí en la iglesia, no solamente miércoles y domingos. Usted puede ser el mejor predicador. Usted puede recitar la Biblia de principio a fin. Y tal vez usted pueda predicar sin tener una preparación, sin tener unas notas. Pero si no ha tomado el tiempo para confesar su pecado delante de Dios, es tiempo de hacerlo, hermano. En este día Dios no nos está juzgando, nos está confrontando, nos está amando.
está tomando en cuenta el sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para poder mostrarnos que aún hay tiempo de arrepentimiento. La edad que tengas, si es que has pecado, si es que hemos pecado, si es que hemos levantado nuestra mano contra el Señor, es un buen tiempo, hermano. Tómese un tiempo ahí en su lugar, hermano. Tome un tiempo y lo invito a que cierre sus ojos. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por la multitud, Señor, de tus misericordias. Gracias, Señor amado, porque hemos sido, Señor, escogidos. Hemos sido seleccionados, Señor, como aquellos animales, Señor, del monte, los cuales, aunque se puedan revolver, Señor, con otros ganados, al estar marcados, Señor, sabemos que somos de ti. Al estar sellados, Señor, sabemos que pertenecemos a ti, Señor. En este día, Padre amoroso, queremos levantar nuestras manos, Señor, para reconocer que somos faltos delante de tu presencia, Señor. Que queremos ser usados, Señor eterno, en tus manos, pero queremos estar limpios, Padre amado, para poder hacerlo genuinamente. Señor, te pedimos perdón, Señor. Tú conoces, Señor, lo más oculto de nuestro corazón. Tú conoces, Señor, nuestra intimidad. Señor, a ti no te podemos engañar, Señor. Estamos desnudos delante de ti. Venimos este día, Señor, reconociendo que solamente tú eres digno, Señor. Que solamente tú eres digno de reconocimiento, de alabanza, de gloria, Señor. Nosotros somos unos pecadores. El apóstol Pablo decía que miserable de nosotros, miserable de mí, que hago lo que no quiero, porque vivo en este cuerpo que está bajo la ley del pecado. Pero contigo, Señor, si yo confieso mis pecados para contigo, sé que tengo un abogado que es justo, y ese abogado puede tener misericordia para conmigo. Señor, esta noche apelamos, Señor, a tu misericordia. Apelamos a lo bueno que eres, Señor. Han pasado tantos siglos, Señor, desde que vino tu siervo Natán a reprender a David. Y esta noche queremos que sea un día de eso, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, por medio de tu palabra, confronte nuestras vidas, Señor. Confronte nuestros corazones, Señor. Si tenemos rencor, si no hemos podido perdonar, Señor, si no hemos aprendido a amar a nuestro prójimo, si no hemos quebrantado nuestro corazón porque a un hermano le falta alimento, le falta cobijo, hemos pecado de omisión, Señor. Te pedimos perdón por eso. Te pedimos, Señor, guianza de tu Espíritu Santo para poder llevar a cabo, Señor, las cosas que tú quieres, para poder caminar, Señor, en agrado a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, creyendo que ese nombre tiene poder, creyendo que ese nombre tiene poder, Señor, para perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor amado. Gracias por esta intimidad, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que es tan necesario para nosotros los escogidos, Señor. Para nosotros que hemos sido elegidos y que fuimos sacados, Señor, al igual que David, de un lugar oculto, y que hemos sido puestos, Señor, en lugares altos, en lugares de reconocimiento, Señor, delante de tu presencia. Gracias. Pero no queremos, Señor, estar con pecado. No queremos, Señor, estar reprobables delante de ti. Queremos encontrarnos aptos, Señor. Y es por eso que confesamos, Señor, con nuestros labios que necesitamos de ti, Señor. Gracias, Padre amado.
Gracias, Señor. Gracias. Dios los bendiga, hermanos.